Hola, los saluda Sergio Pérez, instructor certificado de ScriptCase. En esta ocasión vamos a hablar sobre el manejo de variables, tanto globales como locales. Bienvenidos. Para contextualizar un poco, es necesario saber que las variables globales de ScriptCase son tratadas como variables de sesión de PHP. Acá tenemos todo nuestro manual de PHP que vamos a encontrar en la URL php.net y vamos a tener toda la documentación que vamos a necesitar. En este caso estamos hablando sobre la variable sesión, que básicamente se encargará de almacenar información importante. Cuando el usuario, por ejemplo, accede al sistema y se loguea, se va a guardar la información del inicio de sesión. Acá tenemos información básica de la descripción, donde nos dice que básicamente es un arreglo que va a contener las variables de sesión disponibles. Acá podemos ver algunos ejemplos, toda esta información ya a nivel de PHP. Vamos a comenzar a ver un poco más dentro de nuestro ScriptCase, donde hemos creado un proyecto con las aplicaciones para poder observar un poco mejor todo este tema de variables. Acá hemos puesto inicialmente un fragmento de código dentro de una aplicación blank donde estamos creando una variable global. Es importante tener en cuenta que nosotros, para generar una nueva variable global, simplemente vamos a poner el nombre dentro de corchetes cuadrados. Ya con esto será suficiente para generarla. Si vamos a nuestra aplicación, en variables global vamos a encontrar nuestra variable sc global. Acá nosotros podríamos seleccionar el ámbito si queremos manejarla como session, post o get, teniendo en cuenta que por defecto nos viene marcado tanto post como get. Las diferencias básicamente: en session la variable debe ser creada como una variable de sesión de PHP por otra aplicación. Para get podemos ver directamente los parámetros pasados, ya que están dentro de la misma URL, es decir, será visible por el navegador. Y post define que la variable se debe pasar a través del método post de un formulario HTML, donde los parámetros van a quedar ocultos. Esta sería básicamente la diferencia que tendríamos en estos ámbitos. Y también vamos a encontrar una zona de configuración que al marcar simplemente no va a validar la variable en tiempo de ejecución. Esta por defecto viene desactivada. Y finalmente tenemos la zona de tipo, donde vamos a definir si nuestra variable global va a ser de salida, es decir, que vamos a mandar cierta información específica desde dicha variable a otras aplicaciones, o si va a ser de entrada, es decir, que vamos a tomar cierta información para poder definirla. Este tipo de variables vamos a poder manejarlo en varias aplicaciones, mientras que las variables locales solamente las vamos a poder manejar dentro de la misma aplicación. Este tipo de variables locales las vamos a definir con el símbolo pesos. Con el comando printr vamos a mostrar la información sobre la variable de una forma legible. Posteriormente vemos que vamos a manejar nuestra superglobal. Es una variable que está disponible en cualquier parte. Sería básicamente lo mismo. Y nosotros podríamos acceder a la misma a través de funciones o métodos. Al crear nuestra variable global, vemos que posteriormente la vamos a pasar dentro del arreglo de nuestra superglobal session. Vamos a ejecutar.
Acá nos va a pedir una información de entrada. Acá podríamos poner Sergio. Y vemos la información que nos está trayendo en nuestra superglobal. Podemos ver el arreglo completo con toda la información y características de nuestra sesión. Es importante tener en cuenta que este tipo de variables estarán vinculadas a un mismo dominio. En este ejemplo estamos manejando como subdominio sc.myscriptcase.com/scriptcase9. Básicamente esta es una instalación en un servidor a través de un subdominio de myscriptcase.com. Acá viene nuestra primera recomendación y es importante tener en cuenta, por ejemplo, si vamos a manejar un sistema diferente para varias sucursales, sería muy importante no desplegarlo en nuestro mismo dominio /carpeta, porque la misma variable compartirá información entre los diferentes sistemas que despleguemos. Es decir, si por ejemplo nosotros quisiéramos hacer un despliegue con carpetas, lo que haríamos sería simplemente poner nuestro mismo subdominio /sistema lineal piso sucursal 1. Esto sería básicamente un ejemplo de despliegue en carpetas sobre el mismo dominio, sucursal 2 o sucursal 3. Es decir, podríamos tener tres sistemas diferentes con tres bases de datos diferentes también, pero van a compartir la información de estas variables. Es importante en este caso manejar los subdominios. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Crear nuestros subdominios de esta forma: sucursal1.myscriptcase.com, sucursal 2, sucursal 3.myscriptcase.com. Ya en este caso, al manejar subdominios, el navegador tratará la variable de sesión de una forma independiente y no vamos a tener el conflicto de compartir la misma información de variables que se genere desde un sistema y se tome desde otro posteriormente. Acá, para ver un poco más práctico este mismo tema, vamos a ver dentro de nuestro cPanel hemos agregado un archivo session_start es.php. Este lo hemos dejado en public HTML, que básicamente es la carpeta de publicación donde tenemos nuestros datos, pero acá lo tenemos por fuera independientemente a nuestro proyecto. Hemos creado toda la información de sesión, hemos inicializado nuestra variable con la palabra Sergio y estamos haciendo un eco de sesión mi variable, donde vamos a imprimir también el dato que llevamos en nuestra superglobal. Básicamente es muy similar a lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos este archivo? Vemos que nos está trayendo la traza completa con la información que ya traemos desde nuestro sistema, es decir, nos ha traído información ya con datos desde nuestro script case. Si por ejemplo ejecutamos nuevamente esta aplicación en otro navegador, abramos en ventana privada, vemos que nuestro arreglo va a estar vacío y simplemente tenemos la inicialización de nuestra variable. Esto se ve de esta manera porque estoy creando una variable de sesión nueva en otro navegador y no queda almacenada la variable. Esto pasaría entonces si comenzamos a compartir información
dentro de carpetas usando el mismo subdominio en este caso. Entonces, ideal, manejemos diferentes subdominios cuando vayamos a manejar varios sistemas dentro del mismo servidor. Estas variables globales pueden ser modificadas constantemente. Podríamos estar cambiando valores sin ningún inconveniente. Si deseamos ver los datos actualizados, será necesario forzar una actualización sobre la aplicación para ver la última información disponible. Es importante tener en cuenta que si se manejan muchas variables globales, se almacenarán en sesión. En la práctica esto no es bueno porque pueden ser modificadas y vamos a tener cruces de datos sobre las mismas variables. Lo ideal sería minimizar el uso de estas variables globales y manejar, si es posible, desde vistas en bases de datos, subconsultas, cruces de información, maestros detalles para traer alguna información específica, por ejemplo, desde un ID de una forma más transparente, sin compartir la información entre aplicaciones y obtener algún dato que sea falso. Es importante entonces usar este tipo de variables con moderación. También una sugerencia es usar nombres específicos para cada variable global dentro de cada una de las aplicaciones para evitar este tipo de cruces de datos. Vamos a ver otro ejemplo de los problemas que podemos tener. Acá nosotros hemos creado un menú también tenemos una grid en la cual hemos definido desde el SQL en el where una variable global de entrada desde la cual le vamos a asignar un valor a emStatus. También vamos a manejar un control en el cual vamos a seleccionar un email status. Estos dos son dos aplicaciones totalmente independientes, pero en el ejercicio lo que queremos ver es que vamos a hacer un redireccionamiento a nuestra grid email BW, que es otra grid diferente, pero a la cual también le estaríamos pasando la misma información sobre una variable global con el mismo nombre. Se supondría que tendríamos dos aplicaciones diferentes, pero estamos manejando el mismo nombre de variable. Esto lo estamos haciendo para simular el comportamiento de cómo se comparte esta información entre aplicaciones diferentes. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es tomar la información que vamos a pasar desde emStatus y vamos a mandar esta variable global email status a nuestra aplicación grid email BW. Vamos a ejecutar nuestro menú y lo primero que vamos a ejecutar es nuestra grid evento BW. Acá vemos que nos está generando un problema al acceder a base de datos por sintaxis. Básicamente, como es una variable de entrada, no le estamos pasando ningún dato. Acá podemos ver que nuestra consulta from evento BW, donde emStatus es igual a, no tenemos ningún dato, por eso se nos está generando este inconveniente. Acá podemos ver que ya estamos dentro de esta aplicación. Vamos a ejecutar nuestro control. Vamos a seleccionar un email status, por ejemplo, entregado. Vamos a darle aceptar. Acá ya estamos en otra aplicación y nos ha traído la información específica que hemos solicitado bajo el estatus de entregado.
Si volvemos a nuestra grid evento BW y volvemos a cargar, vemos que nos ha compartido la información del email status. Podemos ver que el where ha tomado la información de la variable global que hemos definido desde nuestro control, cosa que no deberíamos tener de esta manera. Entonces, por esto es importante también definir muy bien sobre cada una de las aplicaciones cuál va a ser el nombre. Si necesitamos compartirla dentro de varias aplicaciones, tendríamos que tener muy claro este tema de cómo se comparte la información de la variable global. Mientras que no necesitemos compartir, simplemente limitemos los datos cambiando el nombre de nuestra variable global por un nombre mucho más específico. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre los atributos en las aplicaciones. Para esto hemos creado un formulario en el cual estamos apuntando a una tabla de configuraciones. Básicamente lo que hemos hecho es agregar un campo tipo radio en el cual simplemente tenemos la opción sí y no. Acá no nos interesa tanto guardar la información, sino simplemente vamos a ver el comportamiento de un atributo haciendo unas ejecuciones específicas. Simplemente vamos a generar unas alertas al cambiar este dato. Vamos primero entonces a ir a programación, en atributos, vamos a crear nuestro nuevo atributo. ¿Qué son los atributos? Son variables que tienen un alcance global declarado en la aplicación, es decir, tiene un comportamiento similar a una variable global, pero solamente vamos a poder usarlo dentro de la aplicación en la cual hemos generado dicho atributo. En este caso, vamos a crear un atributo y solamente vamos a poder manejarlo en nuestro formulario form configs. Vamos a crear nuestro atributo, atr activo. Acá le damos incluir y ya tendríamos generado nuestro atributo. Acá nos va a aparecer nuestra lista de atributos sobre los cuales vamos a poder acceder en métodos y eventos, como nos dice acá esta descripción. Nosotros podemos darle un valor específico, podemos inicializar esta variable básicamente de la siguiente forma. Vamos, por ejemplo, a hacer lo siguiente. En eventos, en onApplicationInit, vamos a llamar nuestro atributo atr activo. Para llamarlo va a ser necesario ponerlo dentro de corchetes. Es muy similar a llamar un campo que tenemos dentro de nuestra aplicación y simplemente vamos a inicializar nuestro valor. Aquí podríamos poner cualquier valor para asignarle a dicho atributo. Acá ya lo tendríamos inicializado y lo que podremos hacer es en eventos Ajax, vamos a crear uno nuevo sobre el campo que creamos, activo, onClick, y simplemente lo que vamos a hacer es poner nuevamente nuestro atributo e incrementarlo en 1. Y acá posteriormente lo que vamos a hacer es una alerta para mostrar nuestro valor del atributo. Valor atributo. Y acá vamos a concatenar con el valor
que está almacenando en el atributo ATR activo. Vamos a ejecutar. Y si damos clic en activo, vemos que ya nos está generando una alerta con el valor atributo en 1, es decir, ya tomó el valor inicial en 0 y lo incrementó a 1. Si damos clic nuevamente, 2, 3 y así sucesivamente. Ya podemos ver que estamos haciendo el incremento de nuestro valor con base al atributo que hemos creado. Entonces tenemos esta opción también para manejar variables dentro de nuestras aplicaciones. Acá podríamos poner un último ejemplo para nuestro atributo en el evento onload. También podríamos crear una nueva variable local. Ya en un momento vamos a hablar un poco más de este tipo de variables. Y a esta le vamos a asignar un valor inicial, ATR activo, que lo tenemos en este instante definido como 0. Acá sería básicamente 0 más 20. Y vamos a mostrarlo en una alerta, simplemente para ver cómo funciona dentro de nuestros eventos. Y acá simplemente vamos a concatenarlo con esta variable que ya lleva la información calculada. Vamos a ejecutar nuevamente. Bueno, acá me sobró una A. Vamos a ejecutar. Y acá tenemos la información, valor para el evento onload 20. Acá si tuviéramos otro valor inicial en una application init, por ejemplo 3, y ejecutamos nuevamente, vemos que el valor es 23. Acá nos está haciendo de una vez la suma de este atributo con el valor que hemos generado desde el evento onload. Entonces aquí podríamos manejarlo en nuestros eventos sin ningún inconveniente. Simplemente vamos a declarar nuestro atributo en la zona de programación atributos y posteriormente vamos a poder darle el valor que necesitemos para poder manejarlo dentro de nuestros métodos y eventos de la aplicación. Ya ahora vamos a hablar sobre las variables locales. Para esto hemos generado una aplicación blank blocales, en la cual simplemente hemos generado una variable 1. Las variables locales las estamos definiendo con el símbolo pesos y en este caso vamos a poder manejarlas dentro del evento en el cual las estemos declarando. En este caso vamos a ver que hemos creado una variable 1 a la cual le estamos asignando un nulo. Y acá simplemente lo que estamos diciendo es que si esta variable es nula, si se encuentra vacía, vamos a generar una variable 2 a la cual vamos a pasar una información sin datos. Estamos pasando esta cadena de caracteres y posteriormente vamos a hacer un eco, vamos a imprimir la información que nos trae esta variable 2. Vamos a ejecutar y vemos nuestro eco sin datos. Acá nosotros podríamos comenzar a organizar un poco mejor nuestro código generando funciones para no hacer seguimientos tan grandes, sino de una vez saber hacia qué sitio tenemos que hacer los cambios que necesitemos para que funcione adecuadamente. Simplemente estamos declarando nuestra función, pasándole nuestra variable 1, que a su vez está almacenando información en la variable 2.
Posteriormente vamos a imprimir nuestra función con la información que tenemos en nuestra variable 2. Acá si ejecutamos nuevamente, vamos a ver dos veces sin datos, pues estamos haciendo dos ecos, uno de la función y uno de la variable 2. Acá lo que cambiaría un poco sería básicamente la estructura de nuestra programación para poder hacer un seguimiento mucho más sencillo. Acá es importante tener en cuenta que los nombres de variables que vayamos a manejar no deberían ser el mismo nombre de campos. Por ejemplo, si tenemos un campo 1 ya definido dentro de nuestra aplicación, acá estamos en una aplicación blank, por lo cual no vamos a ver ningún tipo de campo, pero si estuviéramos por ejemplo en un formulario y si llamamos nuestra variable con el mismo nombre del campo, vamos a tener conflictos, ya que ScriptCase maneja también estos campos como variables, por lo que quedarán datos diferentes sobre la misma variable. Por eso también es importante especificar muy bien el nombre de variable con el cual vamos a trabajar. Si nosotros, por ejemplo, vemos que vamos a manejar la misma función sobre diferentes eventos, podríamos ir a programación en métodos PHP, crear nuestro método, incluyendo las funciones que vayamos a manejar y simplemente lo que vamos a hacer posteriormente en los eventos es invocar el nombre de nuestra función con el valor que queremos pasar para nuestra variable. Aquí ya también comienza a ser mucho mejor el seguimiento de nuestro código, ya que simplemente tendríamos que buscar nuestro método y si necesitamos modificar algo, lo tendríamos que hacer una sola vez y no entrar evento a modificar cada una de las variables que hayamos creado. También tenemos la opción de nuestras librerías internas, mediante las cuales podemos generar también nuestro código. Acá tenemos unos ejemplos en el cual tenemos nuestro código PHP con unas funciones específicas y las variables que necesitemos. Acá ya nosotros podríamos comenzar a usar estas librerías a nivel de ScriptCase pública, es decir, para todos nuestros proyectos. A nivel de proyecto, acá en nuestro caso nada más podríamos manejarlo en variables lineal piso ES, o a nivel de usuario. El usuario Sergio podría entrar en cualquiera de los proyectos que tenga asignados y poder ver estas librerías. Y acá simplemente lo que vamos a hacer es en librerías internas seleccionar cuáles son las librerías que deseo manejar. Acá simplemente vamos a seleccionarlas. Si queremos ver cuál es nuestra librería, simplemente le damos clic y podemos ver las funciones que podríamos llamar también directamente dentro de cada uno de los eventos. Esta sería una forma de compartir nuestras funciones entre diversas aplicaciones. Finalmente, nosotros también podemos dejar en nuestro proyecto en valores predeterminados para no tener que estar marcando la librería cada vez que generemos un nuevo proyecto. Vamos a ir a librerías internas, a seleccionar, por ejemplo, en ScriptCase, nuestra librería y simplemente le vamos a dar actualizar. Ya por defecto nos traería marcada la librería interna para poder manejarla sin mayor inconveniente. Esto en el caso que estemos seguros que vamos a necesitarla en diferentes aplicaciones. Ya con esto finalizamos nuestro vistazo a nuestras variables, tanto globales como locales, con algunas sugerencias para mejorar nuestro código. Esto sería todo por el momento, los espero en un próximo video.